Bienvenidos a Temelios. Enfoque Eternal. Fundamento Eterno Audiobook. Sección 3. Raíces espirituales de maldad. Introducción. En la sección 1, hablamos sobre las tormentas de la vida. Hablamos sobre cómo un fundamento bíblico sólido provee las herramientas espirituales que nos lleva a vivir completamente libres y en victoria en medio de estas tormentas. También hablamos sobre cómo las tormentas autoinfligidas pueden surgir por desobediencia, pero también pueden surgir por falta de conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. La Biblia dice que los creyentes pasaremos por aflicciones, pero muchas aflicciones se pueden evitar con la ayuda de la palabra de Dios, que existe para fortalecer nuestro conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. En la sección 2, hablamos sobre las diferentes formas que le damos acceso al enemigo en nuestras vidas, donde es importante volver a recalcar lo siguiente. Número 1. Dios habla a través de principios eternos, no prácticas temporeras. Número 2. Todo lo que Dios establece es eterno. Número 3. La palabra de Dios nos brinda el conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. El enemigo tiene que regirse a las leyes universales establecidas por Dios. Lo repetimos de nuevo. Número 3. La palabra de Dios nos brinda el conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. El enemigo tiene que regirse a las leyes universales establecidas por Dios. Esto es bien importante entenderlo. Lo que está escrito ya está establecido, y Dios no puede cambiarlo por nadie. En muchas ocasiones la práctica puede cambiar, como lo mencionamos anteriormente, pero los principios son eternos. No son mandamientos para condenarnos, son mandamientos para protegernos espiritualmente. El enemigo no puede tocar tu alma si te mantienes en obediencia a esos principios eternos. Tu purificación será inevitable. Y esa es la esencia que permitirá que vivas en total victoria. Eso es, libre de todas las ataduras. Número 4. El poder de Dios se manifiesta en la obediencia. La sección 3 tiene como objetivo identificar a ese enemigo espiritual por su nombre, para sacarlo de raíz. Por falta de conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual, permitimos cosas en nuestras vidas que parecen ser bonitas, pero en lo profundo van enredando y contaminando nuestra alma. Por encima son flores, pero en lo profundo son raíces que dañan el terreno. El Espíritu Santo nos invita a sacar toda maldad de raíz, para no seguir repitiendo el mismo estilo de vida. Esa es la promesa de un terreno totalmente nuevo. En la sección 3 seremos más específicos, discutiremos la contaminación espiritual que existe cuando abrimos las puertas de acceso, discutidas en la sección 2. Mi cuerpo debería servir como templo del Espíritu Santo. Si no es templo del Espíritu Santo, seguirá siendo templo, pero templo de otros espíritus que no son santos. Mateo 12, 43 al 45 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o es templo de espíritus inmundos? Ambos no pueden coexistir. No somos perfectos, vamos a fallar, pero no podemos ser templo del Espíritu Santo y vivir con ataduras espirituales al mismo tiempo. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra alma. Para ser completamente libres, necesitamos el poder confrontador de lo establecido por Dios. Con ese poder confrontamos la raíz de lo que nos limita a crecer como cristianos. Es urgente que hagamos todo lo que podamos para poder mejorar nuestro discernimiento del mundo espiritual. Este conocimiento es importante para todos los creyentes, ya que nadie puede reclamar tener total inmunidad de los ataques. Satanás asigna espíritus malignos para atacar, alejarnos de conocer a Jesús como Salvador y provocar que no podamos servir a Jesús de manera efectiva. Hay que recordar que Satanás no es omnipresente, pero sí cuenta con un ejército espiritual, que nos ataca según las puertas que hayan sido abiertas en nuestras vidas. Juan 8,
31 al 33 dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si conocemos la verdad nos hará libres. Si no conocemos la verdad, entonces para siempre seremos esclavos de la mentira o la ignorancia. Dios nos creó para ser libres y vivir en victoria. Pero el enemigo se ha dedicado a pervertir esa verdad, provocando que muchas personas, incluyendo cristianos, vivan engañados pensando que jamás podrán ser completamente libres de sus tormentos o pecados ocultos. Mateo 12, 24 al 26 dice. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Este versículo nos enseña cómo identificar la fuente que nos alimenta. El enemigo no trabaja en contra de sí mismo. Toda libertad, eso es, purificación total de nuestra alma, proviene de Dios. Jesús habló sobre los espíritus inmundos, también conocidos como espíritus malignos. ¿Cuáles son entonces los atributos de estos espíritus? Atributos de los espíritus malignos. Espíritu maligno o inmundo es otro nombre que bíblicamente se les da a los demonios. Los demonios son criaturas espirituales, no tienen cuerpo, pero contienen todas las cualidades que definen a una criatura que tiene personalidad. Número 1. Pueden tener voluntad propia. Mateo 12, 44, dice. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Número 2. Tienen emoción. Santiago 2, 19, dice. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Número 3. Tienen intelecto y pueden hablar. Marcos 1, 24, dice. Diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus inmundos tienen conocimiento que no proviene de fuentes naturales. En tan solo unos segundos este espíritu inmundo sabía con quién estaba lidiando. Número 4. Son conscientes. Marcos 5, 9, dice. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Este espíritu reconocía su identidad y la de otros espíritus ocupando la vida de este hombre. Existe la influencia demoníaca, opresión demoníaca y posesión demoníaca. Opresión e influencia demoníaca sucede cuando un espíritu inmundo se dedica a persuadir y atormentar a una persona para que no alcance a tener un estilo de vida pleno de caminar en victoria. El enemigo disfruta la existencia de dos tipos de personas. 1. Los que dicen que los demonios no existen. 2. Los que ven un demonio en todos lados. Por eso es importante el discernimiento. Lo que es del espíritu, tiene que trabajarse en el espíritu. Hemos sido llamados a usar la autoridad que Jesús nos dio para trabajar las cosas del espíritu y así caminar en victoria.